Juan 14, 30 y 31, que el propósito redentor de la encarnación de Jesucristo, es decir, del hecho de que Dios se hizo hombre, estaba a punto de acontecer. Cuando encontramos este texto, lo que vamos a encontrar es esa profunda emergencia que el Señor ya tiene de subir al Calvario para cumplir con su propósito redentor. Así que leamos por favor el texto. Ya no hablaré más con ustedes, dijo el Señor. Viene el príncipe de este mundo. Él no tiene dominio sobre mí, pero el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Qué tremendos elementos encontramos, por favor, en este versículo precioso. Vean, por favor, en primer lugar, que el príncipe de este mundo no tiene dominio sobre nuestro Señor Jesucristo. El príncipe de este mundo, llámenle la serpiente antigua, llámenle Satanás, llámenle el diablo, llámenle Belcebú, llámenle del demonio, llámenle como le quieran llamar, por favor, vean este texto. Abran sus ojos y grábenlo en lo profundo de su corazón. Guarden esta verdad profundamente en sus espíritus. Ya no hablaré más con ustedes. El Señor está hablando con sus discípulos, porque viene el príncipe de este mundo. Pero Él no tiene ningún dominio sobre mí. Cuando Jesús vino a la tierra, el diablo no tenía ningún dominio sobre la persona bendita del Señor. Este es un texto revelador. Este es un texto realmente que nosotros tenemos que leer. No hablaré más con ustedes. No hablaré más con ustedes porque el príncipe de este mundo viene. Satanás estaba usando realmente a Judas. Judas había traicionado al Señor. Y Judas había vendido al Señor al mundo religioso, que odiaba tanto al Señor en aquellos tiempos que querían matarlo. El mundo religioso y aún el mundo en pleno judío realmente no estaba respondiendo. Pero el Señor quería que realmente nosotros entendiéramos esta verdad. La muerte de Jesús jamás, hermanos míos, fue una victoria del príncipe de este mundo. La muerte del Señor jamás fue la victoria de Satanás sobre su vida. El hecho de que el príncipe de este mundo viniera contra Jesús nunca tuvo, no tiene y nunca tendrá ningún dominio sobre él. Es decir, el Señor realmente fue victorioso. El Señor fue totalmente victorioso. Él fue al encuentro de la cruz voluntariamente. Jesús fue al Calvario voluntariamente. Jesús realmente fue a la cruz del Calvario con un propósito muy definido. Pero entre otro elemento que quiero que ustedes vean, porque tienen que observar este elemento número 2, por favor. Quiero que observen esta pantalla importante, información de este texto. La cruz, tenemos que verla, amigos míos, como un gran testimonio al mundo que Jesucristo, oigan esto, amó y obedeció por sobre todas las cosas a su Padre Celestial. Es decir, que cuando Jesús subió a la cruz del Calvario, Jesús está directamente dando un testimonio hasta el día de ahora que Jesús amó a su Padre Celestial, que lo amó profundamente y que lo obedeció hasta la cruz misma. Este es un concepto que nosotros también tenemos que esculpir en nuestro corazón. Satanás no tiene nada que ver en el triunfo de la cruz. Satanás no tiene absolutamente nada que ver. El mundo tiene que saber que amó al Padre, el amado Jesucristo, de tal manera que al subir a la cruz del Calvario hizo exactamente como el Padre le había ordenado. Eso fue obediencia hasta la cruz. Jesús fue a la cruz del Calvario en plena obediencia.
Vean por favor al amado Jesucristo. Observen su carácter. Vean su naturaleza. Vean por favor el carácter del amado Jesucristo. Una obediencia fundamentada en el amor, en su amor al Padre Celestial. Cada vez que miramos las cruces en el mundo queda sin excusa. Incluso las religiones usan la cruz. Y eso los hace culpables. Porque en realidad cuando Jesús subió a ese Calvario 2000 años atrás, lo hizo por obedecer a su Padre. Lo hizo porque amaba a su Padre. La cruz grita a voz en cuello que Dios en Cristo estaba amando a su Padre Celestial. Eso es realmente el milagro de la cruz. La comisión encomendada por el Padre Celestial. El amado Jesucristo la cumplió al pie de la letra. Todo lo que el Padre encomendó al Hijo, el Hijo lo cumplió en la cruz del Calvario. Él estaba, cuando tomó esa cruz, dispuesto hasta llegar a las últimas consecuencias. Ese es el gran amor del Hijo de Dios. Amigos míos, su muerte únicamente es la expresión de su amor. La muerte del amado Jesucristo es la expresión de su obediencia. Esta es la grandeza de aquel que murió en la cruz del Calvario a favor de nosotros, amigos míos. Este es el amado Jesucristo al cual nosotros realmente deberíamos de amar y de adorarle y de tomar las mismas actitudes que Él tomó para con su Padre. De esa misma manera nosotros deberíamos de vivir y tomar sus mismas actitudes para vivir por amor a Él. Un Dios consecuente. Un Cristo consecuente con el amor del Padre. Un Cristo amoroso a su Padre. Él subió a la cruz del Calvario para que el mundo sepa el amor de Dios. Por eso es que Juan 3:16 no nos debería de confundir. Juan 3:16 es un testimonio para todo el mundo. El testimonio de Juan 3:16 solo tiene la intención de que sepamos que Dios ha amado al mundo. Lo ha amado de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese gran amor del Padre estuvo presente en esa hora de Calvario. Pero por favor vean el otro lado de la moneda. El gran amor de Jesucristo hacia su Padre, por sobre todas las cosas, estuvo presente en esa hora de cruz. El Padre fue amado por nuestro bendito Jesucristo. Por eso, en tercer lugar, déjenme marcar esta verdad. Cuando Jesús sale al encuentro de su cruz, Jesús dijo a sus discípulos: levántense, vámonos de aquí. El Señor estaba a solas con sus discípulos. Él había estado teniendo un encuentro con su Padre Celestial en oración. Luego había celebrado la cena con sus discípulos. Había establecido la nueva cena con sus discípulos. Pero ahora el Señor quiere llegar hasta el final. Pero vean por favor este gran momento. Se había hecho hombre para esta hora. Así que con valentía le dijo a sus discípulos: levántense, vámonos de aquí. No crean ustedes que está corriendo para huir de la cruz. Jesús sabía que Judas llevaría a sus captores al huerto. El huerto, queridos hermanos míos, se encontraba al otro lado de donde en este momento estaba Jesucristo con sus discípulos. El huerto está al otro extremo. Así que apresura a sus discípulos, porque Jesús sabe que Judas está trayendo a los enemigos para entregarlo allá en el huerto. Así que Jesús sabía cómo el Señor sabía cómo aquel que había sido uno de sus discípulos
lo había vendido, lo había traicionado, así que intencionalmente corrió para aquella cita. Amados hermanos, ¿quién corre a la cita de la muerte? Pero Jesús se levantó y se fue a la cita del Calvario. El texto nos enseña que sobre la marcha Jesús procedió todavía mientras caminaban rumbo al huerto y dio unas últimas enseñanzas a sus discípulos. Eran lecciones finales, eran palabras finales antes de ir a la cruz. Así que tomó tiempo para orar todavía y hasta entonces se fue a recibir el beso de la traición. Cuando ya estaba fortalecido, donde ya el amor del Padre se había complacido en su amado Hijo, Jesús fue a la cruz. Porque eso era parte de su agenda. Jesús fue a la cruz porque era parte de su agenda. Para eso se había hecho hombre. Para eso había venido al mundo. Juan 16 dice de esta manera: cuando llegó la hora, aunque no la entendieron en el momento, Jesús les planteó la agenda de los próximos días. Oigan, les dijo: dentro de poco ya no me verán, pero un poco después me volverán a ver. Amigos míos, oigan esta verdad de Dios. Está hablando con sus íntimos. Dentro de un momento ya no me van a ver, pero por un poco después me volverán a ver. El Señor Jesucristo, al subir a la cruz del Calvario, sabía que iba a resucitar. Este texto es contundente. Ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Ya no me verán, pero dentro de un poco volverán a verme. Ese es el Señor. El Señor que está hablando de su muerte, ya no me verán, pero que está hablando de su resurrección, pero un poco después me volverán a ver. Ya no me verán, pero un poco después me volverán a ver. Va a subir al Calvario. Va a pasar 3 días en la tumba, pero luego se va a levantar para vivir para siempre. Y oigan, hermanos queridos, el texto es interesante porque algunos de sus discípulos comentaban entre sí: ¿qué quiere decir con eso de que dentro de poco ya no me verán? ¿Qué querrá decir? ¿Qué está diciendo el Señor? Y un poco después volverán a verme. Las preguntas venían: ¿y por qué voy al Padre? ¿Qué está diciendo el amado Señor? E insistían. Vean por favor esa palabra. E insistían. ¿Qué quiere decir con eso? Dentro de poco. No sabemos de qué habla. Jesús se dio cuenta de que querían hacerle preguntas acerca de esto. El Señor siempre los conocía a ellos. Siempre ha conocido al hombre. El Señor conoce tus pensamientos. El Señor te conoce. Tu levantar, tu acostar. Él conoce tu agenda desde que naciste. Él te ha observado en tu jornada hasta este día. Así que les dijo: se están preguntando qué quise decir cuando dije dentro de poco ya no me verán y un poco después volverán a verme. Se están preguntando esto. Ciertamente les aseguro. Oigan al Señor. Ciertamente les aseguro. Ahí está el texto. Observen por favor. Ahí está en esa pantalla. Vean el texto. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán y se lamentarán. Llorarán y se lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. ¿Cómo es esto? Amados discípulos, ustedes van a llorar, ustedes van a lamentarse, pero el mundo se va a alegrar. El mundo se alegró de la muerte del Señor. ¿Cómo es posible que el mundo se alegre de la muerte del Señor? Si la muerte del Señor fue trágica, la muerte del Señor fue dolorosa, la muerte del Señor es vergonzosa. Lo subieron al Calvario, pero antes de subirlo al Calvario, realmente su pasión fue grosera, desastrosa, fue terrible, tormentosa.
La película La Pasión de Jesús, de este director Mel Gibson, fue juzgada, condenada, criticada, declarada demasiado sangrienta. Pero le garantizo que ese hombre no pudo ni siquiera con tanto derramamiento de sangre y con tanto látigo y dolor y sufrimiento, les aseguro que no nos refleja el verdadero dolor que hubo sobre aquel que, siendo el verbo de Dios, se había hecho hombre. Primero por amor a su Padre, por obediencia a su Padre, pero después por amor a su iglesia, por amor a los pecadores. Pero déjeme finalizar este pensamiento, porque Juan dice que, y el Señor añade, que mientras el mundo se alegrará, el Señor hablando con ellos les dice, se pondrán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Amigos míos, yo no sé cuántos de ustedes pueden recibir esta palabra maravillosa en su corazón, pero estas palabras del Señor a mi corazón le son sustento, le son bálsamo, le son bendición, le son medicina. Estas palabras a mi corazón le son realmente, ¿qué puedo decirles? Son vida. Porque aunque el mundo se alegró de la muerte del Señor, y aunque el discipulado ante la muerte del Señor realmente sufrió la tristeza y el luto, pero en su resurrección la iglesia desde entonces ha disfrutado, ha visto la alegría de tener a un Salvador vivo y presente, constante en la jornada, acompañando a su iglesia. Mi Dios es vivo. Aunque puedo tener una cruz en mi casa, mi Dios es vivo. No quiero esculpir nada y colgarlo en mi cuello con un cuerpo de un hombre, porque mi Dios está vivo. No puedo acercarme a ningún altar para tocar una figura de Cristo, porque mi Cristo está vivo. Mi Dios está vivo. Jesús vive. No puedo postrarme y adorar a ningún mortal que me hable de que tiene a un Cristo en su mano o que me hace comer a un Cristo en mi boca, porque mi Dios no está muerto, mi Dios está vivo. Y nada llena de más alegría a la iglesia de todos los tiempos de saber que Jesús vive. Nada jamás ha llenado de tanta alegría a la iglesia como el hecho de saber que su Cristo vive, que su Dios vive, que su Señor vive. Jesús presentó una figura muy metafórica para hablarnos del dolor a la alegría, de la transición del dolor a la alegría. Y él dijo esto: la mujer está por dar luz, siente dolores. Cuando le llega su hora, la mujer tiene muchos dolores. Y dice el texto, pero cuando nace la criatura, el Señor habla, la mujer se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Qué metáfora, hermano. Qué metáfora más fantástica. La metáfora de esta mujer que al dar a luz pasa del dolor, diga conmigo, a la alegría. Del dolor a la alegría. Y Jesús dijo estas palabras: lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a veros, se alegrarán. Viene la hora donde se alegrarán. Viene el momento donde vivirán en alegría. Viene la hora donde vivirán, permanecerán, estarán en alegría. El verdadero cristianismo conlleva alegría.
is filled with joy. No existe cristianismo sin alegría. There is no Christianity without joy. Si a usted alguien le dice que es cristiano, que cree en Cristo, pero no es feliz, no es dichoso en Él, no está contento en Él, no tiene en Él todo su contentamiento, no está satisfecho en Él, ese tiene nombre de que vive pero está muerto. Porque el hombre que conoce a Dios se regocija en su Dios. El hombre que conoce a su Señor se regocija en su Señor. El hombre que realmente ha sido alcanzado por la gracia de Dios, ese hombre, esa mujer, esa familia realmente van a tener una alegría, como dice este texto, que nadie les va a poder quitar. La alegría que Dios da no la puede quitar nadie. Este mundo no te puede quitar la alegría. Este mundo ocupa todo lo que es diversión para alegrar al mundo. El mundo necesita realmente mucha distracción. Fíjense que aunque las naciones estén en crisis económicas tremendas, nunca cesan los grandes eventos que van a servir para traer alegría y risa y contentamiento al mundo. Pero esa risa es pasajera, ese contentamiento es pasajero, esa distracción es temporal. Quiero que entiendas esta hora que la alegría del mundo es sustitución de la ausencia de su salvación. No son salvos, por eso quieren cantar, y por eso quieren bailar, y por eso quieren beber, y por eso quieren drogarse, y por eso quieren diversión, diversión, diversión. ¿Quién no quiere diversión en esta generación? Vean, nuestros niños son entrenados en la diversión para que no nos molesten los padres. Compramos lo que sea para que se estén divirtiendo permanentemente. Estamos interesados en calmar a nuestros jóvenes con diversión. Recompensamos los padres a los hijos con diversión. Hija, pórtate bien, saca buenas notas y en verano te vas a México a bailar y a tomar y a hacer lo que quieras. ¿Cuántos miles de adolescentes no están perdiendo su virginidad, no están recibiendo enfermedades venéreas, no están muriendo, no están siendo violados, no están siendo realmente transformados en animales? Porque les estamos otorgando el privilegio de disfrutar la felicidad. A eso le llamamos felicidad, a la diversión. Todos reclamamos el derecho a divertirnos. Todos sentimos derecho que necesitamos un relax. Necesito un relax. He trabajado fuerte. Me lo merezco. Tráeme la cerveza. Me lo merezco. Enciendan todo lo que tenga que ver con distracción. Me quiero relajar. Relajar significa placer. Voy a recrearme en el placer. Porque no entienden de Dios, porque no entienden que hay un Salvador, que hay un mediador entre Dios y los hombres, que murió en la cruz del Calvario y que dio su vida para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. La gente estaba planeada, hermanos míos. La hora de la cruz había llegado. Los discípulos llorarían, se lamentarían, es cierto. El mundo no, el mundo se iba a alegrar. Pero luego vendría la danza de la resurrección. Vendría la danza de la resurrección. Se pondrían tristes por un momento. Pero su tristeza se convertiría en danza. Su tristeza se convertiría en alegría. Amados hermanos, pregúntate, ¿te sientes necesitado de diversión? ¿Sientes que no eres feliz?
¿Requieres entretenimiento para alcanzar algún grado de relax? Find a level of relaxation. ¿No tienes Do you contentamiento? not have joy? ¿No hay suficiencia para Is there ti not enough en el secreto de in Dios, the en su secret of God? caminar con Él? Walk with Him? ¿Te sientes aburrida en casa? Como enclaustrada, como encarcelada. Necesitas salir, respirar, ir a los moles, ir a gastar o ir a comprar donde sea, aunque sea un helado. Even if it's an ice cream. Hombres, Men, ¿cómo te relajas? how do you relax? ¿Qué haces para relajar? What do you do to relax? ¿Qué haces? What do you do? ¿Necesitas oír chiste tras You chiste? need to listen to jokes. ¿Necesitas diversión? ¿Cuánto pagas por diversión al mes? Para que te entretengan la vida. ¿Cuánto gastas en entretenimiento para satisfacer a tu esposa todo el tiempo? En la medida en que la tecnología va entregando esto y aquello y lo otro. ¿Cuánto tienes que gastar para mantener a tu cónyuge satisfecho? Porque está desesperada o desesperado, ansioso. Is desperate or anxious. Los psicólogos son millonarios, los psiquiatras son millonarios. Some psychiatrists are millionaires. La danza de la resurrección The dance of the resurrection. es el estado en que debería de vivir la It's the iglesia. state in which the church should live. Esto es una fiesta que no debería de This terminar. is a celebration that should not end. No sé si están de acuerdo conmigo, hermano mío. You agree with me? Pero esta fiesta But this celebration no debería de should terminar. never end. Nosotros deberíamos de vivir las palabras del Señor cuando le dijo a aquella mujer samaritana: Of the Lord when he said el que tomara del agua de este pozo de diversiones de esta vida temporal volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, del gozo, de la alegría de mi resurrección, jamás tendrá sed. Gloria a Dios. ¿Por qué cree usted que la religión es millonaria? ¿Por qué cree usted que las religiones son instituciones millonarias? Porque el hombre necesita en algún lugar sacar algo que medio le satisfaga. Pero solo Jesús puede decir estas palabras: solo mi carne, mi cuerpo es verdadera comida, solo mi sangre es verdadera bebida. El que come de mi carne, el que bebe de mi sangre, tiene vida eterna. Yo quiero resumir, hermanos míos, lo que les he dicho en esta tarde. Pero vimos que el diablo no tuvo dominio sobre el Señor. No tuvo. La cruz fue y es un testimonio para el mundo del amor y de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo a su Padre Celestial. Y cuando fue la hora de la cruz, Jesús corrió. Se subió a ella por amor a ti. Por amor a ti. Y al resucitar, te garantiza su gozo. Su gozo. Su gozo. Su paz. Hermanos míos, ¿cómo podemos aplicar esta verdad que hemos estudiado esta noche? Ayúdenme. Les pregunto, ¿cómo podemos aplicar esta verdad? Vamos, vengan, ayúdenme. Pero les quiero preguntar, si el diablo no tuvo dominio sobre la vida de Jesucristo, ni en su nacimiento, no en su vida, no en su ministerio, no en su pasión, no en su muerte, no en su resurrección, no en su reino eterno, pregunto, esto no debería de significar
que el diablo tampoco tiene que tener dominio en el cuerpo de Jesucristo, en la iglesia de Jesucristo. Es decir, aquel que es iglesia, aquella que es iglesia, aquellos que conforman la iglesia, no deberían jamás vivir bajo el dominio de Satanás. Porque Satanás no puede tener dominio sobre un hijo de Dios. Satanás no puede tener dominio sobre una hija de Dios. Satanás no puede tener dominio sobre la iglesia de Jesucristo. Satanás no puede tener dominio sobre los hombres y sobre las mujeres de Dios. No puede tener dominio. No sé si pueden gloriarse de esto. No sé si pueden alegrarse de esta verdad. Pero Satanás no puede, digan conmigo, no puede. Satanás no puede tener dominio. No puede. Si el diablo no tuvo dominio sobre la vida de Jesucristo, si no tuvo dominio ni en su nacimiento, ni en su vida, ni en su ministerio, ni en su pasión, ni en su muerte, ni en su resurrección, ni en su reino eterno. Déjenme concluir esta verdad. Satanás no puede. Por favor, digan conmigo, no puede. No puede. Satanás no puede. Digan conmigo como eco, no puede. Satanás no puede. Digan conmigo con eco, no puede. Satanás no puede reinar ni dominar sobre la iglesia de Jesucristo. No puede. Él no puede. Él no puede venir y manosear tu vida. Satanás no puede. Satanás no puede manosear tu mente, tu corazón. Satanás no puede manosearte. Si Él, el Señor, si le has entregado tu vida a Jesucristo, si Él ha venido a ser el Señor, el Rey de tu vida, si en verdad te has vuelto a Él, Él no puede. Él no puede. Él no puede. Él es un mentiroso y desde el principio lo único que ha podido es mentir. Y lo único que puede hacer es engañar, decirte que estás derrotado, que eres un cristiano derrotado, que eres una cristiana fracasada, que estás derrotado, que estás vencido, pero Él no puede. Él no puede. El diablo no puede, absolutamente, no puede. No tiene dominio. Hey. Hermanos, aquí delante de ustedes está un hombre sumamente pecador. Antes de venir a Jesucristo, amé el pecado. Después de venir a Jesucristo, amé el pecado. Pero Jesucristo comenzó a hacer un trabajo en mi ser, un proceso en mi ser. Jesucristo empezó a traerme su palabra y a revelarme su palabra. Y el Señor ha estado revelando su palabra hasta este día. Y su palabra es verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa palabra poderosa de libertad ha estado creciendo y creciendo y creciendo en mi vida. Fue como un poquito de levadura que el Dios Todopoderoso puso en esta masa corrupta. Pero ese poquito de levadura ha trabajado y ha estado creciendo y trayendo libertad. Verdaderamente conoceréis mi verdad y mi verdad os hará libre, dice esta palabra poderosa de Dios. No puedes ser esclava de Satanás. No busques el refugio de la distracción para poner una falsa alegría en tu corazón. No lo hagas. Odia la distracción. Odia el entretenimiento. Ódialo. Entre más lo ames, ódialo más. Este pecado fue alcanzado por la gracia de Jesucristo el 21 de enero de 1975. Pero ese gozo que ha venido a mi vida es un gozo increscendo. Es un gozo que no puede parar. Es un gozo que crece. Es un gozo que no me importa estar en una iglesia bautista. Miren, pasé un fin de semana precioso con unos bautistas, amados bautistas. Me gocé con ellos. He descubierto esto. Los pentecostales creen que los bautistas están en la carne porque no se gozan en el espíritu, pero los bautistas se gozan en el espíritu y se alegran.
Y los pentecostales se alegran en el Espíritu. Y muchos hermanos bautistas piensan que están en la carne porque se alegran en la carne. Pero es que aunque no nos entendamos por diferencias doctrinales, hay un gozo que no puede parar. No importa lo que seamos, si somos de Cristo, hay un gozo que nadie puede parar. Eso no me importa. Eso no me quita el gozo de un Dios que se ha revelado a mi vida, que ha perdonado mis pecados, que ha venido con propiedad para decirme, mío eres tú. Yo te he puesto nombre. Yo tengo la certeza de que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Amigo, hermano mío, si el diablo no tiene ningún dominio, por favor, sobre el cuerpo de Cristo, no dejes que te domine. Derrótalo. En el nombre de Jesús, como David, sin piedras. No necesitas tirarle piedras al diablo. Algunos acusan y dicen que Lutero le tiraba tinta a los diablos y a los demonios cuando estaba trabajando en su escritorio y aparecían los diablos por ahí. Dicen que agarraba tinta y les tiraba tinta. Vamos, no crean tanta mitología. Lutero decía esto con una sola palabra. Una sola palabra es suficiente para derrotar a Satanás. Vete, Satanás. En el nombre de Jesús. Te lo ordeno en el nombre de Jesús. Obedece, Satanás. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera de mi mente, fuera de mi corazón, fuera de mi vida. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Asume tu responsabilidad. Levántate. Esa es tu responsabilidad en esta generación. Levántate como hombre de tu casa. Pelea por tu mujer. Pelea por tus hijos. Levántate como un hombre de Dios. Pero el poder de Dios vino sobre mi vida para libertarme. Yo soy un auténtico AA. Pero porque me he refugiado en Jesús. Roberto, no te imaginas cómo amaba drogar. No te imaginas. Sacate, cualquiera lo quemaba, pastillas, cualquiera las agarraba, las bolillas, periódico, cualquier clase de papel, hacía cigarros de estos tamaños y empezaba a quemarme desde que reventaba, mis pulmones reventaban. No sé cómo estoy vivo hasta este día. No debería de. No debería de. Pero Él vino a mi vida. Él vino a libertarme. Él vino a cambiar. No te dejes dominar. Levántate. Toma tu cruz cada día. Toma tu cruz cada día. Tómala. Sé valiente. Toma tu cruz cada día. Sigue en poder de Jesucristo. Sigue en poder del Señor. Él va a bendecir tu vida, Él va a sanar, Él va a libertar, Él va a bendecir tu casa, Él va a transformar todo.